pequeño apartado de una investigación que realicé hace unos 2 años. Y tiene que ver con lo que se ha dado a conocer como los estudios de la masculinidad, pero yo lo planteé desde la investigación visual, desde una especie de arqueología que nos permitía entender el léxico con el que se entendía a los hombres desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Y quiero plantear esta palabra que ya no se usa, ¿no? Que es virilidad. No sé si la han oído antes. ¿No? ¿No les dice nada? Viril, ¿qué es viril? ¿Cómo? Que sí puede tener hijos o que no puede tener hijos. Tiene mucha relación. Es un aspecto de la sexualidad. No sé si han oído la expresión membro virile. ¿Qué significa eso? Bueno, es que yo lo manejo más por el lado de los toros, el famoso viril. Claro, es el miembro viril. Ajá. O sea, es el órgano sexual. Ajá, del toro. Ese es el planteamiento, ese es como se hablaba de la masculinidad en el siglo XIX, ¿no? Y les voy a mostrar una serie de imágenes que hacen referencia a eso, que hablan de una época en la que se pensaba a los hombres como poseyendo una energía sexual originaria que de alguna manera se iba perdiendo en la modernidad, en la civilización, pero que mediante medios modernos se podía recuperar, se podía potenciar esa idea. Y vamos a tratar de entender por qué era tan importante potenciar esta energía en los hombres en esa época. ¿Ok? ¿Hasta ahí bien? Entonces, tiene que ver con la sexualidad, pero esta sexualidad se convertía en una energía que era como la naturaleza de los hombres. Y empecé a trabajar esta serie de publicidades que eran una serie de productos dirigidos a hombres. ¿Alguien ha visto productos así? ¿Qué es? Sí, ¿tú me puedes explicar? De masculinidad. Por ejemplo, varias veces he visto desodorantes. ¿Cómo? Ah, sí. Pues que en productos que luego ven tiendas, más que nada en desodorantes, basura para hombres, Claro. Pero aquí, ¿qué se está vendiendo? La fuerza viril. la idea de verse masculino. A ver, les voy a leer el texto. Los que por exceso de trabajo, indiscreciones juveniles u otras cosas hayan perdido la facultad de reproducirse como Dios manda, los que son víctimas de embrutecimiento, pérdida de memoria, nerviosidad, falta de atención, melancolía, miedo y demás síntomas que indican afecciones del sistema nervioso debidas al desorden o desenfreno de la juventud. Aquellos hombres que recogen ahora los frutos de los tiempos dedicados al libertinaje y prácticas malas, tienen el mejor remedio en nuestra preparación, las píldoras rosadas del Dr. Williams para personas pálidas. Ah, ya, así que la famosa... O sea, ¿a qué se refiere ahí? Un ¿Qué tratamiento para la disfunción eréctil? En esa época se pensaba que la masturbación debilitaba la fuerza viril. Entonces se empiezan a desarrollar esta serie de productos que de alguna manera alimentan la idea de que hay que tener, ¿no?, mucha más energía sexual, que hay que reproducirse, que hay que... y te proponen un modelo que es el de un fisiculturista, ¿no? Les traje una serie de selección de estas imágenes que yo considero una especie de didáctica de la masculinidad. Este es otro producto que se vendía en México que se llama el doctor eléctrico del Dr. McLaughlin. Es un producto que se desarrolló en Estados Unidos
y se vendía en México. Este es la imagen de la derecha, es un periódico estadounidense que se publicaba en México, y el de la izquierda es una publicación mexicana. ¿Alguien ha visto esta serie de productos? ¿No? Bueno, eran cinturones que se colocaban en la parte genital y te daban una fuerza, te recuperaban nerviosamente, o eso es lo que prometían, ¿no? En esa época la electricidad era bastante nueva, y entonces había como esta idea de que aquí se podía recargar el cuerpo. Y de alguna manera juega con la misma idea, ¿no? De que potenciando la energía sexual puedes potenciar tu energía nerviosa, tu intelectualidad, ser fuerte físicamente, y esto lleva a preguntarnos por qué se pensaba eso, cuáles son las ideas que están detrás de esto. ¿Alguien tiene alguna idea? Por ejemplo, estamos hablando de 1899, ¿qué había pasado esos años? ¿Alguien sabe? Empezó como que a surgir el fisiculturismo de los hombres, y era como, bueno, es que lo leí, no me acuerdo dónde lo leí, pero lo leí de que para las mujeres fue como el modelaje, ¿no? Lo de los tacones y todo eso, y para los hombres fue el fisiculturismo. Fue como una manera de empoderar o embellecer, pues, Está bien. ajá, o sea, del poder masculino, porque en el modelaje un ejemplo es el poder femenino, es de maquillaje, el vestuario, el tacones, y en el ámbito de los hombres es más como el músculo, y aparte como se divide de brazo, bíceps, piernas. Ok. Es lo que yo leí. Claro. Pues tienes toda la razón. En esta época empieza el fisiculturismo y se vuelve un modelo masculino. O sea, estamos hablando de que es algo muy nuevo en la cultura europea. Si bien es cierto que eso existía en Grecia, realmente eso formaba parte de una cultura integral, ¿no? Pero en Europa, a finales del siglo XIX, eso empieza a ser un modelo para los hombres. Y ya lo vemos aquí, o sea, se está planteando ese modelo para los hombres, el modelo del atleta, y tiene que ver, claro que te venden el producto del cinturón eléctrico, ¿no? Pero sí hay un cambio en la idea. O sea, estábamos viniendo de un modelo masculino en el que lo importante era que ¿El físico? ¿La apariencia? la discreción, También. el poder, ¿no? Digamos, participar en sociedad, el ser un caballero. De alguna manera, de repente rompió este modelo. Pero yo lo que también les quería preguntar es qué había pasado, qué fue tan importante en este cambio, qué pudo haber desarrollado este cambio. Finales del siglo XIX, ¿qué pasó? No sé si han oído algo de la generación del 98 en sus clases de prepa. Por favor. Es que se estaba como desarrollando un poquito más la mente. Eran no tanto cerrados, pero sí era como que es extraño, y como que en ese determinado tiempo se empezó a abrir un poco más la sociedad. Hubo gente que todavía seguía como su pensamiento de no, eso no, y hay gente que dijo, bueno, ¿por qué no? Pero, está bien, pero ¿por qué era necesario que hubiera hombres fuertes? Porque había trabajos que las mujeres no podían hacer. Tiene que ver con el trabajo. Y había como, son unas máquinas, me parece, de una ruedita, que donde tenían que cargar, y estamos de acuerdo que las mujeres no podían en ese momento. Okay. Por eso necesitan como hombres fuertes. El trabajo es un gran factor que tiene que ver con la historia de la masculinidad, con estos modelos que estamos viendo, pero también había pasado algo muy importante, que fue la guerra hispano-estadounidense. No sé si en 1898 les dice algo, pero fue un año muy importante porque España perdió su último bastión en América. Entonces se empieza a discutir la posibilidad de que Estados Unidos va a volver a expandirse. ¿Entienden? México ya había perdido una guerra con Estados Unidos, no sé si recuerdan qué año. No, estamos en 1800, más atrás.
tratamos de contextualizar la imagen. Porque tenemos una imagen, nosotros vemos un periódico viejo y tenemos que entender qué estaba pasando alrededor. Tratemos de construir eso. ¿No? Bueno, ya les dije que la guerra hispano-estadounidense. Estas publicidades se hicieron en Estados Unidos diciendo que gracias a este cinturón se había ganado la guerra contra España. Es decir, se planteaba que este era un mecanismo que los gobiernos podían usar para volver a sus ejércitos más fuertes. Entonces, estas imágenes hay que entenderlas desde las ideas científicas, desde la época del acontecimiento histórico y de las necesidades de desarrollo industrial. Esos son los tres factores que hay que entender. Por ejemplo, se entendía que las guerras eran una guerra de razas. No sé si han oído las teorías de Spencer sobre la raza, pero esos eran muy influyentes en el México del siglo XIX. La frase más famosa de Spencer es que la vida es una lucha en la que triunfa el más fuerte. Pues ya podemos conectar esa idea de la imagen, de la necesidad de tener hombres fuertes, con las ideas científicas de la época. Es decir, era una verdadera obsesión de la época la fuerza masculina. Entonces, no es algo que se haya dado porque los hombres quisieran. Este es el enfoque que yo le quiero dar a esta cultura visual, que es así. Antes había sido mayormente porque utilizaban mucho el incesto, entonces creaban a hombres y mujeres un poquito más débiles, y a tratar de tener ese de los hombres tienen que ser los fuertes, las mujeres tienen, hicieron tanto un estereotipo que después trataron de involucrarse en que los hombres fueran más fuertes y se dieron cuenta de que quisieron cambiar ese tipo de características y por eso se dejó de hacer el incesto, ya que se daban cuenta que la relación más débil. Entonces lo quitaron. Después empezaron a utilizar las proteínas y demás, todo para que el hombre sea más fuerte, ya que es una manera social de decir, es que si él es más fuerte, si se ve más grande, si se ve es más fuerte, cuando en realidad lo único que hacen es inyectarse y es básicamente aire, no es fuerza. Estamos en el origen de eso, y las ideas del darwinismo social fueron importantes porque después se empezó a pensar en una potencia de la raza. ¿Y saben dónde acabó eso? ¿Saben a qué llegó? A la Segunda Guerra Mundial. Estamos en el origen de esas ideas que de alguna manera generaron una sociedad obsesionada con la raza, con la idea de potenciar la raza, y el primer, digamos, objeto de control tenía que ser el varón. Entonces, tenemos que también entender que la configuración social que tenemos es producto de estas ideas todavía. ¿Hasta qué punto nos hemos deshecho de eso? Sí, mira, estamos frente al capitalismo industrial. Es decir, este capitalismo que requiere una fuerza de trabajo masculina, puntual, productiva, esta masculinidad que usted mencionaba hace un segundo. Al final de cuentas, la masculinidad burguesa, racional, buena de pasiones, proveedora, un modelo ideal del trabajador. Y ahí surge justamente la idea de las desviaciones, que supongo que hablaremos un poco más tarde de esto. La carga de la homosexualidad, la histeria masculina, todo esto que va a ir determinando estas figuras anormales, dijera Michel Foucault. Al final del día, me parece que es muy interesante y muy importante el entender el contexto histórico-social de la Europa capitalista a la cual se está usted refiriendo. Claro. Al final de cuentas, creo que todo esto nos va a enmarcar esta identidad, no entidad, sino identidad, de estas masculinidades y de esta aversión a lo no masculino. ¿Qué es lo no masculino? La histeria, la homosexualidad y otras condicionantes de carácter, insisto, que se mencionaban como anormales, ¿no? Me parece muy interesante este elemento que usted coloca en la mesa
para determinar esta situación, ¿no? de este masculino necesario para la burguesía capitalista del siglo XIX. Muchas gracias. Es exactamente lo que yo quiero que se entienda, ¿no? Que hay una serie de condiciones que generan modelos de comportamiento de los que no siempre somos capaces de resistir o criticar. En este mismo momento de nuestra época histórica pasa algo similar. Entonces, ver el pasado nos ayuda a entender, nos ayuda a resistir. Aparte del evolucionismo, de las ideas darwinistas, el imperialismo, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo Europa en África? ¿Qué está haciendo Europa en Asia, en China, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué los chinos están tan enojados ahora con los europeos? Porque llegaron y conquistaron territorios agresivamente. ¿No? En África. Ese contexto de competencia que tenían los franceses con los ingleses y después los alemanes es lo que da paso a estas ideas. Estados Unidos estaba en una idea similar. 1898 conquista Filipinas, conquista Cuba. Después va a llegar Hawái. Entonces, estamos en un contexto de expansionismo de grandes potencias que genera una necesidad de un modelo masculino que pueda alimentar a los ejércitos, que sea la carne de cañón. Vamos a ver también imágenes. Entonces sería la misma ideología que tenía Hitler en Alemania, que ellos se ponían como una raza superior a los demás. Los ingleses siempre dijeron que eran la raza superior. El origen del darwinismo es pensar que el hombre británico, en tanto pináculo de la civilización, debía conquistar. La justificación de la colonialidad, el desarrollo de la raza según principios dirigidos desde el evolucionismo. Esta es precisamente la época del nacimiento de la eugenesia, del desarrollo racial, que fue muy influyente en México. Lo que estamos viendo no solamente es que no lo tenemos que pensar sobre los alemanes, los ingleses. ¿Cómo influyó en México? Estas publicidades que les presento son sí de compañías estadounidenses, inglesas, pero estaban en México. Y esto influyó mucho en México. ¿Qué hizo Vasconcelos en los 20? A eso vamos ahora, pero vamos a avanzar un poco, porque también surgen otro tipo de publicidades de la misma compañía que alimentan esa idea del hombre natural, de volver a lo natural. En este sentido podemos entender obras como Tarzán, por ejemplo. Tarzán es de 1910, es de la misma época. Son las ideas de que la civilización está corrompiendo a los hombres, entonces tenemos que volver un poco a esa virilidad natural, ¿no? Por eso hay tantas imágenes de hombres salvajes, de hombres que luchan, por ejemplo, en un estado natural. Creo que esta publicidad, por ejemplo, habla un poco de la mitología de Hércules, ¿no? O sea, son imágenes que ya están usando los mensajes subliminales, ¿no? Que apelan a la mitología, al subconsciente colectivo. Y vamos a pasar también, ustedes se me adelantaron, porque yo ya después iba a hablar un poco del origen del fisiculturismo. Quizá no lo saben, pero el hombre que está en la esquina superior derecha se llama Eugen Sandow. Eugen Sandow fue un hombre que empezó en uno de estos freak shows. No se saben, como estos espectáculos de circo de hombres fuertes y demás que levantaban pesas. Y de repente dijo, yo puedo hacer algo más. Y fue a Chicago y conoció a Thomas Alva Edison. Él hizo una película que todavía pueden ver en YouTube, de Eugen Sandow, en el que pues lograba como una especie de escultura humana. Y entonces, claro, pues los ideólogos racistas de Estados Unidos dijeron, pues él es el hombre perfecto, ¿no? Y a raíz de eso se hizo muy famoso, escribió métodos de musculación, que fueron los primeros métodos de musculación que se hicieron. Y lo inmortalizaron en esta escultura que hoy se encuentra en el Museo Británico. Es
para mí es una idea fascinante porque este fue el momento en que explotó el fisiculturismo en México y se promocionó como un nuevo modelo de regeneración de la raza. Podemos hacer lo que hicieron los alemanes, lo vamos a hacer los mexicanos. Estamos hablando de que ¿quién gobernaba en esta época? Estamos hablando de los 1900. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz impulsó mucho la gimnasia. La gimnasia siempre fue entendida como una técnica de regeneración de la masculinidad. El primer gimnasio que se abrió en México fue precisamente después de la guerra del 46 con Estados Unidos. Y uno se da cuenta de que, claro, tiene algo que ver con la defensa, con la idea de nación. Y les traje precisamente también el primer fisiculturista mexicano, que, bueno, es mexicano de origen vasco, se llama Enrique Ugartechea, que abrió el primer gimnasio en México. Él precisamente hablaba y introdujo este tipo de gimnasia que eran de aparatos. Se promocionaba mucho en las revistas de industria, ¿no? Entonces siempre me llamó la atención que fuera lo mismo, que se usaran aparatos para desarrollar el músculo, las poleas, que después iban a usar los obreros en las fábricas. En realidad la gimnasia de aparatos que se estaba introduciendo en el porfiriato era una especie de propedéutica del obrero que se quería lograr tener, de que fuera potenciado, que fuera que permitiera alcanzar el desarrollo industrial que se quería. O sea, México quería ser como Francia, quería ser como Inglaterra. Eso es la premisa básica que yo traigo ahora, ¿no? De qué tan importante es esta historia, ¿no? Y ahora lo vemos como, pues sí, ¿no? Quiere estar saludable, el desarrollo de la gimnasia, ¿no? Este es el nacimiento de esta práctica que hoy hacemos todos, ¿no? De ir al gimnasio, hacer una especie de trabajo, no sé, querer vernos mejor, pero este es el origen y también creo que tiene su función, ¿no? Su función social. Entonces, entender el origen de las prácticas que a veces vemos tan naturales nos ayuda a ver más allá, nos ayuda a sospechar, aunque sea, ¿no? De que quizás no es tan evidente, de que quizás no es tan benigno. Bueno, también traje esta imagen porque pues demuestra que era muy usual ver como esta promoción de un modelo masculino. Esta es la revista que quizás sea la más famosa y más leída de cultura de México, que es El Mundo Ilustrado. Y esta ya todavía es de 1908, estamos en el fin del porfiriato. Y ahora lo que les quiero mostrar también es cómo discutir cómo afectaron estas ideas a la representación en el arte, porque bueno, ya les dije que yo soy historiador del arte. Entonces hay que entender cómo esta relación entre una educación propedéutica de lo masculino y el arte. Entonces les voy a poner una imagen y ustedes me van a ayudar a, digamos, interpretarla desde las ideas que les he comunicado. ¿Conocen esta obra? La he visto en algún libro, pero no me acuerdo. ¿Alguien? ¿No? ¿Saturnino Real les dice algo? Bueno, este hombre iba a ser genio de la época, solo que se murió muy joven. Le tocó todo mal porque además pues con la revolución pues ya su obra que estaba despegando pues se interrumpió, ¿no? El porfiriato le estaba encargando una serie de murales. Estos fueron como el origen del muralismo de alguna manera. Estas son obras, estos son los estudios que están en óleo, pero él pintó estas obras en bastidores de yeso que le pidieron para, fíjense bien, la Escuela de Artes y Oficios para Hombres, ¿no?
de alguna manera, ¿qué es lo que se ve ahí? ¿Qué vemos a la izquierda? Una señora cuidando a sus hijos. Ajá. Y los hombres trabajando. Ajá. Esa es la alegoría del trabajo, ¿no? Hay una serie de elementos que hablan, por ejemplo, de las ollas, ¿no? Que es una especie de folclore que introduce él, pero también está el cargador, ¿no? Está la fábrica atrás. Aquí se ve una fábrica, se ve un horno, y en esta imagen que vemos, Un señor descansando con un pincel, ajá. como dándole detalles decorando el gato. Decora la olla, pero también tratándose de la alegoría de la construcción, tenemos unos andamios atrás, tenemos una columna con un capitel, tenemos al hombre que carga la piedra, tenemos al hombre que golpea o que moldea la piedra. Todo de alguna manera es un poco nebuloso. Ese es el logro de esta obra, ¿no? Que lo plantea. Es como la interpretación de las diferentes funciones que cumplió una persona, ¿no? En esa época, cuando tal vez en lo que quiso interpretarlo, porque por ejemplo tiene al actor femenino cuidando y siendo más responsable de sus hijos, y también tenemos a los obreros que trabajan allá, que como el gesto que tiene, bueno, pues el sombrero que tiene, te dando cuenta que es como un minero, ¿no? Que ayuda a sacar, el que carga ese se ve que trae agua, entonces se encarga de traer y transportar lo que es como agua o vino o lo que se quiera que se tome en ese momento para ayudar. Él tal vez es un pintor que está ayudando a la ilusión de crear sus trastes, como que plasmar la idea que se quiere tener en ese momento. El cargador de las piedras que tal vez en ese momento estaba cargando piedras porque necesitaba ayudar a construir incluso lo que está ahí. También se ve lo que yo interpreto, ¿no? Es como la interpretación de las diferentes funciones que cumple una persona. Bueno, cumplía en su momento la persona, y yo siento que el autor quería que estuviera más allá de lo que era ese momento. Claro, claro. Lo que quiero también tratar, eso es como la literalidad, ¿no? Hasta ahí vamos bien, estamos de acuerdo. Pero tratemos de ver un poco más allá a partir de las ideas que hemos visto. Incluso se podría interpretar de manera pues más o menos simbólica el nivel de importancia que tienen, ¿no? Como que cada cuerpo, cada persona que está representada en esta pintura, porque al menos yo como interpreto la parte artística de el pintor y la olla está como al mismo nivel que la mujer y el niño. Claro. Y realmente lo importante son los hombres atrás trabajando. Ok, bien. Sí, o sea, esta obra es un díptico y esto sirve como un margen, ¿no es así? Tenemos un aspecto femenino y uno masculino, uno creador y uno reproductor, de alguna manera, ¿no? Simbólicamente. Lo que llama la atención también es, por ejemplo, las características físicas, ¿no? Todos son un poco atléticos, ¿no? Y de hecho, de alguna manera, el obrero siempre fue comparado con el atleta en la época, ¿no? Tenemos como esta especie de cualidad mestiza, es decir, no vemos indígenas, ¿no? Tenemos una especie de idealización de una raza mexicana y de lo que debe ser la raza mexicana. Precisamente la mexicanidad está representada por las ollas, pero es un aspecto simbólico que nos lleva también nos obliga a pensar sobre las cualidades físicas de las personas, ¿no? Y bueno, Saturnino Herrán, al menos esta obra es muy conocida, pero por ser un antecedente del muralismo, mi tesis es que no puede haber estado despegado de las ideas evolucionistas o del desarrollo de la raza mexicana
porque precisamente el hombre que se lo encargó fue Justo Sierra. Y aquí traje unas imágenes de la inauguración de este salón y del mural, de cómo se observaba el mural. Entonces podemos entender cuál era la función del mural y qué es lo que pretendía comunicar. Entonces podemos hacer un análisis más del contexto ideológico de la obra y no quedarnos con, pues sí, en el nivel, digamos, natural de interpretación, y podemos ir a un nivel, pues, simbólico. Justo Sierra, no sé quién lo conoce, que es el hombre que le encargó esta obra. Ustedes son abogados, deben conocer a Justo Sierra, ¿no? Bueno, Justo Sierra fundó la Universidad Nacional y fue ministro de Exteriores, y también en este momento es el ministro de Educación y Bellas Artes. Él encargó esta obra para colocarla en la Escuela de Artes y Oficios para hombres. Y precisamente en este evento que observamos es una conferencia sobre higiene, sobre el desarrollo de la población. Considero que no debemos irnos como pensar que por un lado existen las publicidades y por otro lado existe la obra, ¿no? Tenemos que pensarlo todo en conjunto, como una mentalidad, una historia de la mentalidad. Entonces, si podemos pensar desde el evolucionismo, desde la idea de desarrollar un hombre fuerte para la industria, en estas obras, pues claro que es una didáctica para los obreros, es una propuesta para los obreros. Está pasando. Y bueno, esto es un poco lo que les traigo. No sé si tienen alguna duda. ¿Les parece adecuada la lectura? No sé si tienen algún comentario. La idea es que también haya más diálogo, ¿no? Me fue un poco rápido, no sé si ya me... Llevo bien. Bueno, ¿algún comentario? Usted diga algo. ¿No? Así que voy a hacer a mí. Incluso ahora que hablo más allá, incluso también el culturismo también tiene mucho que ver con sus culturas, ¿no? Porque para poder ser un obrero que sea un obrero, ¿cómo se puede decir? Eficiente, necesitaba tener fuerza, ¿no? Y claro, lo que trato de plantear puede parecer muy evidente, ¿no? Pero yo cuando empecé a hacer esta investigación quería entender la masculinidad no como algo que fuera mal, sino como el producto de un desarrollo histórico, ¿no? sí, porque también las mujeres no tenían que cumplir el rol, y el hecho de que los hombres cuidaran a los hijos, como que de esa manera como que ellos decían que iban a perder como su masculinidad, ¿no? Sí, claro, obviamente había una diferencia más marcada que hoy en día. No había como esta idea de la maternidad, ¿no? Entonces también tienes completamente la razón. El problema es que eso no se detecta en las imágenes, ¿no? Yo como trabajo con imágenes, esa es como la herramienta que yo tengo para criticar la época. Pero sí, ha habido épocas en las que se ha impulsado la maternidad masculina. Por ejemplo, no sé si han ido a las iglesias en el siglo XVIII. La idea de la iconografía de San José, por ejemplo, este fue un intento de la iglesia de impulsar la paternidad, ¿no? El cuidado de los hijos por los hombres. Hay muchas de estas pequeñas como políticas, ¿no? de la imagen que podemos ir detectando. En esta época claramente se tenía que mandar a todos los hombres a la fábrica, se trataba de industrializar, ¿no? Entonces eso es lo que también tenemos que ver en las imágenes. Pero tienes toda la razón. Bueno, es que es algo que yo quería comentar, en el sentido de que muchas veces utilizaban a los hombres más fuertes para ir a las fábricas y realizar ciertos trabajos, pero por lo que yo logro ver también a los hombres más, pongámoslo en el sentido más débiles,
nos dejaban decorando los jarros, haciendo la arcilla, entre otras cosas. Entonces, con esto nos damos cuenta de que el hombre durante mucho tiempo se llegó a ver como una máquina más. Ni siquiera se consideraba una persona, era una máquina más. Y por eso también ejercitaban los músculos, porque necesitaban máquinas. Y como no tenían tal vez esa tecnología, por eso era como que necesitamos hombres fuertes, hombres débiles. Y muchas veces no era tanto, bueno, entra un poco en el machismo, pero también lo que yo vi en algunas comunidades y en algunos grupos indígenas es que hoy en día se sigue mucho eso, de que los hombres, no conllevan y todo eso, pero siguen siendo, dándose a base de eso, sacando piedras. Un gran ejemplo que también podemos ver es en la parte de aquí donde está la iglesia, donde están construyendo. Yo he visto que luego usan a los hombres como fuertes para sacar las piedras o las máquinas, pero es algo que se sigue utilizando. Entonces, con esto nos damos cuenta de que posiblemente lo que nos está dando a entender la pintura es que las primeras máquinas del mundo fueron los hombres. Y desafortunadamente también eso llegó a ser una esclavitud en muchos lugares. Y también que el hombre débil era eso. El hombre fuerte era una máquina, era un hombre fuerte. Y también en el sentido del lado de la mujer, nos damos cuenta que supuestamente la mujer solo servía para o dar a luz, atender a la casa, labores domésticos. En la antropología del maestro Carlos hay una parte en donde nos habla de que las mujeres se encargaban como de criar y producir, y los hombres se encargaban de mantener y alimentar. Ellos salían en búsqueda, en cacerías, para traer comida, animales, para que la mujer comiera y alimentara a los hijos. Eso se fue evolucionando y también llegó a lo que conocimos en algunas comunidades, como de que las mujeres no podían comer hasta que el hombre tenía ya el plato servido, entre otras cosas. Entonces, algo que estamos viendo mucho en esta pintura es eso, que el hombre tuvo un incremento no tanto por su hombría, sino porque era un objeto más que la sociedad fue incrementando o utilizando desafortunadamente. Y la mujer solo fue lo que ayudó a crear las máquinas. Ok. No, tienes toda la razón. De alguna manera la medicina en esta época era completamente mecanicista, era como una máquina. Y el hombre, en tanto operador de la máquina, se convierte en una máquina. Esto ya es una crítica prácticamente marxista, totalmente. Claro, tienes toda la razón. Es que si analizamos a fondo la pintura, es lo que podemos darnos cuenta, porque aquí está el pobre hombre que con dragón puede cargar la casa de la hijita. La mujer, con uno y con otro hijo, porque acá tiene uno y acá tiene el otro. El pobre hombre ya como cansado, como viendo así la esta, y los otros hombres cargando las piedras, los materiales. Me imagino, ¿no? Que vas acá, que también debe haber gente trabajando, cargando maderas y todo eso. Y es que es algo que se sigue viendo actualmente. Claro. Sí. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Pues yo estoy como que entre sí, pero entre que no. Porque si se dan cuenta, si la mujer nunca hubiera dado a luz, ¿cómo hubieran vivido trabajadores? Si él no estuviera haciendo las cestas de barro o algo así, ¿cómo la persona estuviera transportando el agua? Si la persona que traía el pico no hubiera pegado a la piedra, ¿cómo las hubiera hecho? ¿Cómo hubiera sido que la transcargara? Entonces es como que ocupamos que todos estemos básicamente unidos y que todos cumplan una función. Porque si no lo haces, si solamente ocupamos hombres fuertes, ¿cómo vamos a ir engrandeciéndonos? Porque si solamente existen personas que peguen la piedra, ¿quién va a cargar la piedra? Ok, ¿hay que responder? Yo quiero tomar una parte de un texto de un libro que se llama El perfil del hombre, que dice: cuando un hombre se siente plenamente dueño de sus fuerzas, no se arredra frente a las dificultades y problemas que le salen al paso. Precisamente ahí, tomando como una noción del trabajo pesado que están haciendo, el por qué la virilidad del hombre. El que seamos críticos no quiere decir que estemos en contra o a favor.
quiere decir que estamos tratando de entender la necesidad de que algo sea. Eso que tú me mencionaste me suena muy contemporáneo, porque yo me he metido, a partir de este proyecto me metí mucho en los movimientos de hombres de Estados Unidos, ¿no? O en México, que son muy influyentes también. Por ejemplo, ya hay incluso un movimiento de liberación de los hombres, no sé si han oído eso. Pero el problema es que sin conocer la historia repites esas ideas, repites la necesidad de hacer eso. Y claro que estamos a favor del valor o de la fuerza, ¿por qué no? ¿No? O sea, creo que tener ideales te puede ayudar a sacar lo mejor de ti. Pero el problema es creer que eso es lo único que puedes hacer. No, yo creo que de ahí es cuando entra ya la confusión y empezamos a repetir los errores del pasado. ¿No? Respecto a lo que decía la compañera, estoy completamente de acuerdo. Esa es la idea de la obra. Así debe haber sido como lo vieron en esa época. Es decir, es como si aquí pusiera yo unas imágenes sobre cómo deben ser los estudiantes, ¿no? Cada uno tiene su función, ¿no? Pero ya a la distancia histórica podemos decir, no sé, es que ese señor que lo encargó era un poquito racista, quizá por eso tienen esas características, ¿no? Es que ese señor que lo encargó, que hizo muchas cosas muy interesantes, Justo Sierra es un personaje muy importante, pero también hay que entender cómo impulsó el evolucionismo social en México, cómo dirigió las políticas económicas, ¿no? Y todo eso lo podemos ver en la imagen. O sea, tenemos que ser muy sospechosistas, sospechar. Eso es como un poco, eso me lleva a mi formación de filosofía, ¿no? Tengo que ver entre líneas, pero en la imagen, eso es lo que practico en la historia del arte. Pero muy interesante ambas opiniones, muchas gracias. ¿Alguien más? Nada. Bueno, pues les agradezco mucho que hayan venido, espero que se lleven algo.